Your Bibles to the book of Romans. Vamos a estar hoy en 3 capítulos, We are going to go through 3 chapters today. o eso vamos a intentar. We're going to try it. Romanos 9, 10 y 11. Romans chapter 9, 10, and 11. Así que si vino apurado, mejor que cancele todas las citas porque hoy vamos a estar mirando 3 capítulos. Better to cancel all your appointments today because we're going to be looking at 3 chapters today. Romanos 9, 10 y 11. 9, 10, and 11. Seguimos con la serie de la carta a los romanos Still going with the series of the book of the letter to the Romans. y el título para hoy And today's title, es Comprendiendo el plan de Dios. Understanding the Plan of God. Y para todos los que han estudiado o están familiarizados con Romanos, For all those who have taken a study on Romans or are familiarized with it, los capítulos 9, 10 y 11 chapters 9, 10, and 11, son un paréntesis there are parentheses que se abre en la carta. that it's opened in this letter. De los capítulos del 1 al 8 From 1 to 8, tenemos todo lo que es enseñanza, we have everything that's teaching. es doctrinal. It's doctrinal. Y del 12 en adelante hasta el 16 And from 12 to chapter 16, tenemos lo que es la parte práctica. we have what is practical. Es lo que vamos a empezar a ver el domingo que viene. It'll be what we're going to be looking at next Sunday. Es decir, hemos visto doctrina hasta ahora. We have seen doctrine, Pero estos capítulos 8, 9 y 10 but these chapters 9, 10, and 11, son un paréntesis que se abre en la carta they are a parenthesis that are opened in the letter. y que básicamente And that basically, se van a tratar dos temas aquí. 2 themes are going to be treated here. Uno es la soberanía de Dios, One is the sovereignty of God, escogiendo a personas específicas choosing specific people para propósitos específicos. for specific purposes. Y el otro And the other one, es el rol it's the role y el lugar de Israel en el propósito de Dios. and the place of Israel in the purposes of God. Es decir, teniendo en mente estos dos temas, So having in mind these 2 themes, es que vamos a ver estos 3 capítulos. is that we're going to see these 3 chapters. Cuesta un poco meter todo en una sola prédica, It's kind of hard to put everything to switch pero everything lo in vamos a one hacer. preaching, but we're going to try to go. Porque queremos meternos en la parte práctica, que es el capítulo 12 en adelante. But we want to get into chapter 12 because it's practical Christianity. Y aquí Pablo va a tratar And here Paul is going to treat con un problema que era muy visto en sus días, with a problem that was very relevant in his days. muy hablado en sus días, There was a lot to speak about this problem. debatido. It was debated. Y era la mala interpretación que se hacía del mensaje que Pablo daba. And it was a wrong interpretation of the message of Paul. Donde los judíos que venían al Señor Where the Jewish people who were coming to the Lord, sentían, pensaban they would feel and think, o interpretaban or they would interpret, que el mensaje que daba Pablo that the message of Paul excluía a los judíos. would exclude the Jewish people. Y ahí el problema de los judaizantes, And that was a problem with the Judaizers, que querían que toda persona que venía al Señor that they wanted all people who were coming up to the Lord agregara a esa conversión would apply the conversion to themselves. lo que es algunas cosas de la ley, Some of the things that belong to the Old como Testament, por ejemplo la circuncisión. such as circumcision. Y ese es un tema muy tratado en Gálatas. And that theme is treated a lot in Galatians. Pero hay algo que importante que tengan en cuenta, But there's something important that you need to keep in mind. porque aquí se va a hablar mucho de Israel. Because over here we're going to speak a lot about Israel. Pero el tema central en estos 3 capítulos But the central theme in these 3 chapters, no es el pueblo de Israel, it's not the people of Israel, sino que Israel but Israel va a ser usado will be used como una ilustración as an illustration de la estrategia de Dios en la historia humana. of God's strategy in the human history. La historia se enfoca en Israel The story is focused in Israel desde Abraham from Abraham a Cristo till Christ y hasta la iglesia. until the church, Y la soberanía de Dios para cumplir su propósito. and the sovereignty of God to fulfill His purposes. Es decir, que este paréntesis, It's to say that this parenthesis, si no tenemos cuidado if we're not careful en encontrar de qué trata
to find out what it's treating. los temas de que trata, The themes that it's treating, puede ser fácilmente malinterpretado. it could be easily wrong interpreted. Teniendo en cuenta esto, Having in mind es this, que queremos entrar en el capítulo 9 is that we want to get into chapter 9, y que nos va a introducir and that will also introduce us a este plan de Dios, a esta estrategia divina para la humanidad. to this divine strategy for humanity from Y lo God. primero que quiero hablar con ustedes And the first thing I want to tell you es que la elección de Israel is that the election of Israel, es acerca de propósitos, no de privilegios. it's about purposes, not privileges. Por eso, para los que están apuntando, For those who are writing down notes, número uno, la elección de Israel es acerca de propósitos, no de privilegios. your number one point would be purpose, not privileges. Déjeme leer capítulo 9, Chapter 9, del versículo 21 al 24. from verses 21 to 24. Dice así: ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que el propósito de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Pablo va a hacer comienza a tomar a Israel como ejemplo, Paul uses the nation of Israel as an example, como ilustración, as an illustration. al mismo tiempo que va a tratar el tema. At the same time, he's treating the theme. Para Pablo es tan importante Israel For Paul, Israel is so very important que los primeros versículos del capítulo 9 empieza a expresar. that the first few verses in chapter 9, he expresses himself. Fíjese que dice: verdad digo en Cristo, no miento. He says, Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Esta es la expresión de Pablo the expression of Paul de lo que a él le gustaría que sucediera. of what he would like for it to happen. Su deseo es tan grande His desire is so great que fíjese que terminamos el capítulo 8 that we finished chapter 8 diciendo que nada nos puede separar del amor de Cristo. saying that nothing could separate us from the love of Christ. Pero Pablo ahora But now Paul, tiene un deseo tan grande por su pueblo, he has such great desire for his own por la people, salvación de su for pueblo, the salvation of his que own dice: me people, gustaría a mí mismo que me apartara a Dios that he says, I would like to be refused by God, para que los israelitas fueran salvos. so that my people, the Jewish people, could be saved. Es decir, en otras palabras, Pablo está diciendo: In other words, Paul is saying, si se pudiera haría un cambio, if I could, I would exchange mi vida por la vida de Israel. my life for the whole nation of Israel. Esto me hace acordar a Moisés, This reminds me of Moses, el corazón de Moisés, the heart of Moses, cuando bajaba con las tablas when he was coming down with the y tablets, había una fiesta en honor a un becerro hecho por el pueblo. and they were worshiping the golden calf. Y Dios dijo: los voy a borrar And God said, I'm going to y erase te voy a them, dar un pueblo nuevo. and I'm going to give you a new people. Y Moisés se puso a interceder. And Moses began to intercede. Y Moisés dijo: bórrame del libro, And Moses said, take dale una me oportunidad. out of the book Me of life. cambio yo por el pueblo, bórrame a mí del libro y dale una oportunidad a ellos. Erase me and give the people a chance Este to es el save. corazón de Pablo, That was the heart of Paul here, mostrando su deseo por salvación del pueblo de Israel. showing his desire for the salvation of his Y nation. no solo eso, And not just that, también nos muestra que Israel, it also shows that por Israel, ser el pueblo separado de Dios, elegido, being the people separated for God, tiene beneficios. they have benefits. Fíjese que a partir del versículo 4 From verse 4, nos dice que son israelitas, it says that they are de los Israelites, cuales son la adopción, belonging to them the adoption, la gloria, the glory, el pacto, the covenants, la promulgación de la ley, the giving of the law, el culto y las promesas, the worship and the de promises. quien son los patriarcas To them belong the y de los patriarchs, cuales, según la and carne, from their race, according to the flesh, vino Cristo, is the Christ, el cual es Dios, who is God, sobre todas las cosas, over all, bendito por los siglos. Amén. blessed forever, amen. Es decir, que por el hecho de ser elegidos That because they were chosen por Dios, by God, tienen estos beneficios they have these que los benefits nombra Pablo.
Pablo. that Paul mentions here. Habla de la adopción, Talks about the que adoption. habla de esa relación especial entre el pueblo y Dios. Talks about the special relationship between God and them. La gloria, dice. The glory. He says. Hablando de la revelación Talking about the revelation of de God. Dios a través de Israel. Of God through Israel. Habla del pacto, Talks about the covenant. recordando los tratos de Dios que tuvo con su pueblo. Remembering the promises and the treatment of God with the people. Habla de la ley. Talks about the law. Exclusivamente aquí se refiere a los 10 mandamientos. Exclusively about the Ten Commandments. Recordando aquel hecho donde Dios mismo le dio la ley a su pueblo. Remembering the very fact that God Himself gave the law to the people. Del culto. Of the service, of the worship. Haciendo acá énfasis en el templo, en todo lo relacionado a la adoración a Dios. Making emphasis on the temple and everything that's to worship God. De las promesas. Of the promises. También de los patriarcas. Of the patriarchs. Y en la lista, como último, and as last, de Cristo. Of Christ. Ahora fíjense esta lista. Look at the list. Y toda esta lista que se da, in this whole list hasta los patriarcas, even the patriarchs, tiene que ver con la historia. Has to do with history. Esto sucedió con Israel. This happened Esto to es el Israel. beneficio que recogió Israel por ser pueblo de Dios. This was the benefit of the Jewish people by being the people of God. Pero hay algo que tenemos que resaltar. But there's something we need to stand out here. ¿Cuál es el último eslabón en esta cadena? What is the last link on this chain? Cristo. Christ. Es decir, que todo esto, It's to say that all todos these estos things, beneficios all these benefits sirvieron were good para llevarlos a Cristo. to take them to Christ. Lo máximo en esto, en este plan. The most, the top of this plan. Y desde aquí quiero que me entienda claro lo que estoy diciendo. And we need you to understand El clearly. énfasis en lo que Pablo está hablando The emphasis that Paul is putting on this here, no está en el pueblo de Israel, it's not in the people of Israel, está en Cristo. it's in Christ. Por eso estoy diciendo That is why I'm saying que esta elección that this election de Israel of Israel, es acerca de propósito, it's about purpose, no de privilegio. not of Porque privileges. todos estos beneficios o privilegios Because all these benefits and privileges, son para llevar a Israel hacia Cristo, they're done so that the Jewish people can go que es to lo más Christ. importante en todo esto. It is the most important thing in all El this. propósito final The final purpose, no es Israel, it's not Israel, es Cristo. it's Christ. Y quiero que me vayas entendiendo, I want you to understand, porque estamos explicando todo esto. because we're explaining all these Por things. eso se pone el ejemplo That is why the example is given de Abraham. of Abraham. Abraham, Abraham, en Génesis 12:2, in Genesis 12:2, vemos que fue también llamado. we see that he was called. Y dice el versículo 2, haré de ti una nación grande. Ustedes saben este pasaje. Verse 2 says, I will make of you a great nation. Te bendeciré, I will bless you. engrandeceré tu nombre I will make your name great, y serás bendición. and you will be a blessing. ¿Y qué dice el versículo 3? And what does verse 3 say? Bendeciré a los que te bendigan I will bless those who bless y you, a los que te maldigan, maldeciré. and those who curse you, I will ¿Y curse. cómo se termina esa promesa? And how is the promise finished? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. And all the nations will be blessed in you. Ahora entienda también lo que se le está diciendo a Abraham. Now you need to understand what's being said to Abraham. Te estoy llamando, I'm calling te you. voy a says, bendecir, I will bless de you. ti va a salir una nación And grande, numerosa. From you I will make a nation. Voy a bendecirte, te voy a cuidar. I will bless you and take care of you. Tanto es así que el que te maldice yo lo voy a maldecir. It's so much that the one who curses you I will curse. Pero el punto final de esta But promesa the last link in the chain es que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. is that in you all the nations will be blessed. ¿Cuál era el objetivo de darle esa promesa a Abraham? What was the objective in the promise given to Abraham? ¿Era sencillamente bendecirlo como alguien especial? Was it just simply to bless him as somebody special? No, el objetivo de darle esa promesa a Abraham The objective behind the promise es bendecir a todo el mundo. is to bless the whole world. Es que todas las familias de la tierra sean benditas. Is that all the families in the world will be blessed. Por eso en Juan 8:56 That is why in John 8:58 se nos dice, it says, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Abraham rejoiced when he had seen my day. Y lo vio y se gozó. And he saw it Es and decir, rejoiced. Abraham entendió el propósito de esa promesa. Abraham understood the purpose of the promise. Es decir, que Dios lo llamó para bendecir a todas las familias de la tierra. God called him to bless all the families of the earth. Y Jesús, hablando de Abraham, And Jesus, speaking of Abraham, dijo, Abraham se gozó porque vio mi día. he said that Abraham rejoiced because he saw my day. Entonces el punto So then the point here de llamar a Abraham, of calling Abraham, de elegir su descendencia, of giving him a descendants, es simplemente it's simply llevar a todo el mundo to take the whole al world conocimiento de Cristo. to the knowledge of Christ. Y este es el plan de Dios. And this is the plan of God. Este es
el punto máximo del plan de Dios. This is the apex of the plan of God. El punto es que un día Dios enviaría al Mesías. This is the point that one day God will send Y the hay un Messiah. pasaje que es clave. And there's a passage here that it's En key. Gálatas 3:16 In Galatians 3:16, dice, y ahora bien, it says, now a Abraham fueron hechas las promesas to Abraham were given the promises y a su descendencia. and to his descendants. No dice It doesn't say a los descendientes, to his descendants, como si hablara de muchos, as in speaking of many, sino como de uno, but one, y a tu descendencia, and to your seed, el cual es Cristo. which is Es Christ. decir, que a Gálatas nos aclara Galatians clears up que cuando habla de esa descendencia, de esa simiente, that when it speaks of the seed, está en singular, no en plural. it's in a singular form, not ¿Por in qué a está en plural. singular? Why is it in a singular? Porque el mismo pasaje nos dice Because the same passage explains que está hablando de uno, that it's speaking of no de one, muchos. not of many. No está apuntando a Israel, It's not pointing to está Israel. apuntando a la simiente de Abraham. It's talking about the seed of Israel. Y Gálatas mismo Abraham. nos aclara quién es. And Galatians says who it Y is. esa persona And that es person, Cristo. it's Christ. La simiente The seed es Cristo. is Christ. Por eso Mateo, That is why que Matthew dicho sea de paso le habla a los judíos, talks to the Jewish people cuando habla de la descendencia del Cristo, when he writes down the genealogy of Christ. dice hijo de Adán, He says a son of y Adam, salta y dice hijo de Abraham. and he goes a son of Porque ahí Abraham. está la descendencia que importaba. Because there's a genealogy that matters. Quiero que me entienda esto. I want you to Voy a understand. hacer una pequeña I'm ilustración. going to make a small illustration. Supóngase que hoy de noche Pretend that tonight le eché una llamada por teléfono. you get a phone call. Mañana se tiene que presentar en el downtown a las 8 de la mañana. Tomorrow you have to show up at downtown in the morning Es por un trabajo. because of a job. Le vamos a pagar $100,000 al año. We're going to pay you $100,000 a year. No importa lo que usted haga, no, lo que queremos del trabajo. Doesn't matter what you do, we're going to give you the Como job. una ilustración se puede imaginar eso. As an Y illustration. usted dice, qué bueno. And you say, well, that's good. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Usted mañana, You le tomorrow, aseguro que se va a levantar tempranito you will wake up early in the morning tomorrow. y va a decir, estoy aquí, porque bueno, yo vivo en Brampton, estoy en Brampton, You'll say, wherever you find yourself, tengo que estar en el downtown a las 8 de la mañana. I have to go to downtown at 8 Yo in the no morning. quiero faltar a esta cita ni llegar tarde. And I don't want to be late nor miss the meeting. A la iglesia puedo llegar tarde, pero de ahí no. I can go to church late, but A not mí me there. van a pagar, así que no puedo llegar tarde. They're going to pay me there, so I can't be late. Entonces, ¿usted qué hace? So then what do? Usted llama a la compañía de taxímetro You call the taxi company. y le dice, mañana a 6:30 necesito un taxi acá en la puerta de mi casa. Tomorrow at 6:30 in the morning, I need a taxi in the front of Tengo my que ir house. desde Brampton hasta el downtown, no quiero llegar tarde, tengo que estar a las 8 de la mañana ahí. From Brampton to downtown Toronto, I need to be there on time. Entonces, la compañía de taxi dice, muy bien, no hay ningún problema, ahí va a estar el taxi. So the taxi company says, no problem. Y usted al otro día se levanta So then you, the next day, wake up y 6:30 at 6:30. el taximetrista está ahí en la puerta. The taxi's waiting for you. Se toma el taxi, You get in the taxi, se va al downtown you go downtown, y a las 8 llega and at 8 in the morning you a reach lo there que es su meta ese día, to what it is your goal to reach, presentarse a la cita para obtener ese trabajo. to show up to the meeting so you can get your job. Ahora, tomando esta ilustración, So taking this illustration, yo quiero lo que hablamos ponerlo en esta ilustración. what we talk, put it in this illustration. ¿Qué es lo importante en esta ilustración? What is the important thing in the illustration? La llamada de teléfono The phone call que ofrece trabajo, that is offering you a job, el taximetrista y el taxi, the taxi or the taxi driver, o que usted llegue a la cita. or that you reach the meeting. El punto de toda esta historia The point about the whole es story que usted tiene que estar a las 8 en el downtown. is that you have to be at 8 o'clock downtown Toronto. Y usted eligió esa compañía de taxi para que lo lleve. And you chose the taxi company to take you there. En el plan de Dios, In the plan of God, no es, lo importante es Israel, the important thing is that Israel, que es el medio that it's the means para llevarnos a Cristo. to take us to Christ. La meta de Dios, The goal of God, el plan final de Dios y completo the final plan and complete plan of es God, Jesucristo. is Jesus Christ. Y eligió a Israel And He chose con el Israel propósito for the purpose de que Israel of Israel mostrara al Dios verdadero would show the real God y llevara al mundo
mundo hacia and they Cristo. would take the world to Christ. Y le dio privilegios en medio de esta And historia. he gave them privileges in the middle of the story. ¿Por qué le dio privilegios? Why did he give them Para que privileges? pudieran lograr el propósito. So that they would accomplish the purpose. Todos esos privilegios eran para llegar al propósito. All these privileges was to ¿Cuál reach the era el goal. propósito que vimos en Abraham? What was the purpose in Abraham? Bendecir a todo el To mundo. bless the whole, ¿A través de whole quién? world. Through whom? A través de Cristo. Through Christ. Jesús, Jesus, cuando irrumpió Jesús en la historia de la humanidad, when he broke into the history of the world, no hizo nada nuevo, he didn't do nothing new. sino que siguió con el plan de He Dios continued with the plan of para God completarlo. to fulfill it. El problema aquí The problem here fue que Israel falló. was that Israel failed. Como nación, As a nation, Israel falló. the Jewish people failed. ¿Sabe por qué? You know why? Porque puso su atención Because they put their attention en el taxi in the y taxi no en la cita. and not on the meeting. ¿Sabe por You qué? know why? Porque llegó un punto en la historia Because there was a point in time in history que Israel pensó que el propósito era el pueblo de Israel that they thought that they were the purpose of God y no Cristo and not y Christ no el Mesías. and not the Ellos Messiah. esperaban y esperan el Mesías. They were waiting and still waiting Pero for the ellos ya Messiah. crecieron la manzana de todo esto. But they thought they were the most important thing La of the última purpose of God. pesicola en el desierto. It was like the last drink in the desert. Y era todo ellos. And it was them. Tienen que venir acá a Israel, a Jerusalén y a circuncidar todo lo que nosotros decimos para ver si por ahí entra. They thought that you had to go to Jerusalem and be circumcised to see if you can get in with Y them. ese fue el problema, uno de los problemas más grandes que se enfrentó Jesús. And that was the biggest problem that Jesus confronted. Por eso les digo, ustedes son hipócritas. He said to them, you guys are hypocrites. Ustedes no entran ni dejan entrar a nadie. You guys don't come in nor let anyone come in. Caminan kilómetros para ser un discípulo y ni ustedes ni él entra al reino de los You cielos. walk kilometers to make a disciple and ¿Por not qué? even you are able to enter. Porque Israel se creyó que ellos eran el centro del plan. Because they thought they were the center of the plan of God. Y Israel lo único que era el medio. In Israel, the only thing it was the Esto es lo que nos means. está intentando explicar Pablo en estos pasajes. This is what Paul is trying to explain here in this Pablo le passage. está diciendo, no es que Israel está desechado. He's saying that it's not that Israel is being rejected. Israel nunca fue desechado. Israel was never El rejected. problema es que se equivocaron. The problem is that they made a mistake. Israel es simplemente el medio. Israel's just the means. La historia The story es de Abraham is about Abraham por Israel through Israel para Cristo for Christ y en la iglesia. and the church. Ahora, Now, entienda esto. understand this. Cuando decimos When we say que Israel falló, that Israel failed, nosotros we tenemos que tener mucho cuidado. have to be careful. Porque la iglesia Because the church continúa con ese mismo plan. continues with the same plan. El plan de Dios para la humanidad The plan of God for humanity es que vengan a Cristo. is that people come to Christ. Y ahora está sobre la iglesia And now it's upon the church el que eso se lleve adelante. the responsibility to fulfill. Pero cuidado But be careful de no creernos los taximetristas that you don't think yourself too much of yourself y que somos lo más importante en la historia. and that we are the most important thing in the world. Porque lo más importante sigue siendo Jesucristo. Because the most important person in the history is Christ. Capítulo 10, Chapter 10 del 13 al 15, of 13 to 15 nos dice algo bien sencillo. talks about something very simple. Fíjese, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. For all those who call upon the name of the Lord shall be saved. Pero acá hay una pregunta de Pablo, But there's a question here for Paul. que es para nosotros hoy. That is for us today. ¿Cómo pues invocarán How will they call upon aquel en el cual no han creído? on him whom they have not believed? Ahora la cadena sigue. Now the chain ¿Y continues. cómo creerán en aquel a quien no han oído? And how are they to believe in him whom they have never heard? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? And how are they to hear without someone preaching? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? And how are they to preach unless they are sent? Fíjese, esta cadena es fuerte Look at that, it's a strong chain, al mismo tiempo que débil. at the same time weak. Porque el plan de Dios Because the plan of God es traer a las personas a salvación is to bring people to salvation a través de Jesucristo, through Jesus Christ, simplemente por la predicación de la palabra. simply by the preaching of the gospel. ¿Cómo la gente se va a convertir How will they convert? cuando escuche el mensaje? When they hear the message. ¿Cómo van a invocar el nombre del Señor How will they call upon the name of the Lord si nadie les predica? if nobody preaches to them? Entonces esta cadena es So fuerte then this chain is strong porque es el plan de Dios para la humanidad. because it's the plan of God for humanity. Pero ¿sabe por qué es débil? But you know why it's weak? Cuando la iglesia fue
falla en el propósito. When the church fails at this plan, Si nadie les predica, if nobody preaches, no se van a they're convertir. not going to convert. Si la iglesia se cree en algún If momento the church believes of themselves que lo más importante en el plan de Dios, that they are the most important thing in the plan of God, estamos equivocados. we are wrong. Porque lo más importante Because the most important en thing el plan de Dios in the plan of es God que la gente conozca a Jesucristo. is that people would know Jesus Y Christ. la iglesia falla And the church fails cuando no cumple con el propósito. when they don't fulfill the purpose. Desde Mateo 28 From Matthew se 28, nos está diciendo it's saying to us que vayamos a las naciones, that we would go out to the nations, prediquemos el that we Evangelio would preach the y gospel, todo aquel que creyere and all those who come to será believe, salvo. they will be saved. Y ese es el trabajo de la And iglesia. that is the work of the El church. propósito no es que yo venga a la iglesia el domingo. The purpose is not just for me to come to church. on Eso lo Sunday. hago porque tengo el deseo y la necesidad de hacerlo. I do it because I have the desire and the need to El do it. propósito por el cual Dios me llamó The purpose for which God had called me y me salvó and saved es me para mandarme a predicarles a is otros. to send me out and preach to Pero others. muchas veces But many times creemos que el beneficio es solo para we nosotros. think that the benefit is just for us. Estoy en la iglesia, Is I'm in the church, soy salvo, I'm saved, escucho un poco la palabra I listen to the word of it, y espero que venga el Señor. and I hope the Lord Y comes. cuanto antes mejor, así no se me complica la And vida. hopefully sooner than later, so my life doesn't get Los complicated. vecinos no han escuchado del Señor, Your neighbors haven't heard the tus gospel. compañeros de trabajo todavía no saben que sos cristiano, Your co-workers haven't heard that you are a Christian, o peor aún, or even worse, mejor que ni sepan, it's better that they don't hear that you're a porque Christian a veces el testimonio no es el correcto. because your testimony is not right. En la escuela no saben que somos cristianos. At school, they don't know that we're Me da Christians. vergüenza decir que soy cristiano. I'm kind of ashamed to say that I'm a A Christian. veces ni la familia se enteró. Sometimes not even your families know whether Y you're a por Christian. ahí piensan que estamos en alguna secta rara y nada más y nos dejan tranquilos. And some of them believe that we're in a weird cult, Y es cuando perdimos el propósito. and it's when we lost the purpose. Por eso incluso cuando los hermanos se van de viaje, So that when we, our brothers, go out and travel, el propósito de Dios se debe cumplir. the purpose of God should be fulfilled, De predicar el Evangelio. of preaching the gospel, De decirles que hay un Cristo que murió en la cruz por nosotros. to tell people that there is a Christ who died for No us. somos cristianos We're not Christians solo para nuestro beneficio, just for our benefits, sino para ser instrumentos en las manos de Dios. but to be instruments in the El hand of God. propósito de Dios The purpose of God es que el mundo conozca a Jesucristo a través de la iglesia ahora. is that the world would know Christ through the church. Por eso, That is why, el punto 1 number one, es que Israel Israel, fue llamado. Esa elección de Israel they were elected. tiene que ver con propósito, It has to be do with purpose, no con privilegio. not with privileges. El Señor nos ha dado privilegios The Lord has given us como privileges iglesia del Señor. as the church of God. Estamos equipados para hacer ese trabajo. We are equipped to do the job. Tenemos los dones del Espíritu We have the gifts of the Spirit que se manifiestan, that are manifested, no para beneficio nuestro. not for our benefit. Somos bendecidos a través de los dones. We are blessed through the gifts, Pero los dones son para equiparnos, para predicar el but Evangelio. the gifts are for us to equip each other. De so we nada can go with the sirve gospel. que acá pasen cosas y afuera no pase nada. It's not good for things to happen here and El outside nothing. propósito es que la gente conozca a Jesucristo y llegue al The Señor. purpose is that people come to know Christ and La come to the Lord. pregunta que deberíamos habernos hecho esta The mañana question that should have been raised in the morning, es cómo podemos hacer how can we do this para que el Señor nos use para que sus propósitos se cumplan. so that the Lord can use us so His purposes are Cada fulfilled? mañana Every morning, deberíamos levantarnos we should wake up y preguntarle al Señor, and ask the Lord, Señor, ¿cómo me quieres usar hoy Lord, how would you use me today para que te conozcas? so that they can know? ¿Qué quieres que haga? What would you have me do? Yo no soy el propósito. I'm not the El purpose. propósito de Dios es Cristo. The purpose of God is Christ. Antes, Before, Antiguo Testamento, in the Old Testament, desde Abraham, from Abraham, pasando por Israel, going through Israel, era para llevar a Cristo. it was to take to Christ. Ahora, Now, en la historia, now in the history, Dios ha hecho que ese propósito God has done that this plan continúe continues a través de nosotros la iglesia. through us, the church. Y eso es lo que deberíamos pensar. And that's what we should be thinking about. Número 2, Number two, la elección de Dios. the election of God. Y acá voy a agarrar un fierro caliente. And I'm going to grab a hot steel La here. elección de Dios The election of God, no es para salvación, it's not for salvation, sino para servicio. but for service. Romanos 10:1 Romans 10:1. dice, hermanos, Brothers, ciertamente my heart's desire. el anhelo de mi corazón. 10:1. 10:1. Okay. God for them is that they may be saved. Y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
It's so that they could be saved. Porque yo les doy testimonio For I bear them witness de que tienen celo de Dios, that they have a zeal for God, pero no conforme a ciencia. but not according to Porque knowledge. ignorando la justicia de Dios For being ignorant of the righteousness of God y procurando establecer la suya propia, and seeking to establish their own, no se han sujetado a la justicia de Dios. they did not submit to God's Es righteousness. claro para Pablo, It's clear for Paul, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, de que esta elección de Dios that this election of God no tiene que ver con salvación. does not have to do with Porque salvation. en el capítulo 9 Because in chapter 9, nos expresó su deseo. he expressed his Yo desire. quisiera ser anatema, I would love to be anathema. maldición, I would have loved to be hacer un cursed. cambio, un negocio con Dios, I would exchange myself for the people of God, por causa de mi pueblo. for my people. Y ahora en el 10.1 And now in 10:1, nos dice que él ora he says that he para que prays Israel sea salvo. so that Israel might be Es decir, saved. Israel no es salvo, Israel is not saved. porque Dios lo eligió para llevar adelante un propósito. So because God chose him to take over his purpose. Esta elección no tiene que ver con salvación, sino con servicio. This election does not have to do with salvation but with service. Les voy a decir I'm going to tell you something. que en la Biblia That in the Bible, hay 6 categorías de personas que son escogidas. there are 6 categories of God's choosing people. Y si le voy a dar la lista. And I'll give you the list. Número 1. Number 1, La primera categoría de personas the first category of people es Israel. is Israel. Isaías 45:4 nos dice que Israel es su pueblo escogido. Isaiah 45:4 says that Israel is the chosen Y hay people. otras muchas citas más. And many other ones. Número 2. Number 2, Romanos capítulo 11, este capítulo Romans chapter 11 nos habla de un remanente talks about a remnant escogido por gracia chosen by de grace parte de Dios. from God. Los evangelios, The Gospels, por ejemplo, Lucas capítulo 6, Luke chapter 6 nos dice que los apóstoles fueron elegidos por Jesús. tells us that the apostles were chosen by Jesus. Los escogió, He chose them. dice Jesús, dice la Biblia. The Bible says Él estuvo orando toda una noche he was praying the whole night para elegir 12. to choose Y 12. nos dice para qué. And it says for what? Para que estuvieran con Él, dice la Biblia. The Bible says that so that they would be with him. Es decir, que cuando Jesús dice, It's to say that when Jesus yo los says, escogí a ustedes, I chose you, no está hablando de salvación, está hablando de que los escogió para el ministerio, para el servicio. it's not talking about salvation, talking about the service, about the ministry. El 5, el grupo 5 Group number 5 de escogidos. of chosen people. Primera de Timoteo 5:21. 1 Timothy 5:21 5:21 nos dice que hay ángeles escogidos. says that there's chosen angels. Si quieren que yo les explique por qué y para qué, You want me to explain for what and the reason that is? olvídese, no se sabe ni por qué ni para qué, simplemente dice eso. No one knows, they're just chosen. Hay un grupo de ángeles escogidos. There's a group of angels that are chosen. Cuando venga el rapto, When the rapture comes, lo primero que hace cuando llega al cielo le pregunta, ¿por qué está ese grupo escogido? the first ¿Qué question ellos van a you can hacer? ask the Lord is why angels were Pero chosen. acá en la tierra no sé de contestarle eso. But I don't know the answer Y here. estuve consultando con gente que verdaderamente sabe y tampoco sabe. Así que sabemos que hay, pero no sabemos para qué. There's chosen angels, but we don't know why. El otro grupo The other group es Cristo mismo. is Christ himself. También en Isaías Also in Isaiah it dice, este es mi siervo, says, this is my yo lo servant, sostenderé, I will sustain mi him, escogido, my chosen en one, quien mi alma tiene contentamiento. in whom my soul is well pleased. Y esta parte de Isaías In this part of Isaiah, se vuelve a parafrasear en el Nuevo Testamento, it's cited in the New Testament as well. en algunos de los relatos del bautismo. In the times that Jesus was Se habla de baptized, Jesús en quien tengo contentamiento. talks about the Father being pleased, well pleased with the Son. Y el último grupo And the last group es la iglesia, is the church, los cristianos. Christians. Hay 11 referencias en la Biblia There's 11 references in the Bible a los cristianos to the Christians como escogidos. as being the chosen Ahora, people. déjeme explicarle un poquito esto. Now let me explain this to you. Dejando de lado los ángeles, que no sabemos nada, Putting away the angels, de este grupo de ángeles escogidos, of this chosen group of no angels, hay más información. there's no more information. Todos los grupos que hemos nombrado, All the groups that we have mentioned, y por supuesto también dejamos de lado a Cristo, ¿verdad? and we put aside Christ, Porque estamos hablando de para qué. we're talking about for what. Y todos esos grupos And all those groups tienen que ver have to do con servicio. with service. Ninguno tiene que ver con salvación. None of them have to do with salvation. Todo este grupo de escogidos All these chosen groups tiene que ver con servicio. has to do with service.
Déjeme explicarle esto también. Let me explain this. En el Nuevo Testamento In the New se Testament, nos explica it is explained esto de escoger a personas this choosing of people para servicio. to service. Entiéndame esto. Understand this. Dios God no escogió personas didn't choose people en la Biblia, estoy hablando. in the Bible. Bíblicamente, Biblically, sé que este es un tema controversial, pero voy a dar el punto de vista bíblico. I'm going to give the biblical point of view. Dios, God no escoge personas para que se salven, didn't choose people to save them, como no escoge personas para que se vayan al infierno. as He doesn't choose people to go to hell. Dios God, hace una elección He makes an election en Cristo. in Christ. Lo dice Romanos, lo dice Efesios y lo dicen todos los pasajes. Romans, Ephesians says that Los que están en Cristo those who are in Christ están escogidos are chosen para servicio. to service. Entiéndame esto. Listen to this. Volvamos al taxi. Let's go back to the taxi. Usted todavía no fue al trabajo. You haven't gone to the job yet. Usted ya arregló todo, el taxi lo va a esperar a las 6:30 de la mañana. Everything is waiting for you. The taxi's going to be Mi waiting for you at 6 in the pregunta morning. es, My question is, ¿cómo hace usted para llegar a las 8 al downtown? how will you do to reach downtown at 8 o'clock? No tiene otra salida. You have no other A las way. 6 usted está pronto. At 6 you're Si ready. es una mujer, ya se maquilló y todo. If you're a woman, Se you got levantó a las 2 makeup de la mañana y terminó de maquillarse a 6:30. on. You woke up at 2 in the morning and finished at Y ahí 6. está en la puerta con el saco y todo. And there you're ready with the jacket on and Y everything. viene el taxista. And the taxi comes. Si es en Brampton, usan turbante y toda la cosa. The taxi knocks on your door. Y antes de que siga tocando, usted ya abrió la puerta. And you're there opening the door. Sí, vámonos, ya no. ¿Cómo usted llega al downtown? How will you reach downtown? La única manera que usted tiene de llegar al downtown The only way to reach downtown es subirse al taxi is to get on the taxi y ir. and go. Le da la dirección al hombre y You give the lléveme a este lugar. You give the man the Y me address dejan en la puerta. and leave me at the Si door. usted no sube al taxi, If you don't get into the taxi, creo que no va a llegar. I believe that you're not going Porque to usted get no in tiene auto, because you don't have a car. ya no llamó más nadie para que lo venga a buscar. You didn't call anyone else to call La you. única chance que usted tenía de llegar al downtown era ese taxi. The only chance you had was a taxi. Entonces usted se sube en el taxi So then you get in the y taxi usted dice, estoy en el taxi. and then you say I'm in the taxi. Voy a llegar a la cita. I'm going to go to the appointment. De esto estoy hablando y está hablando Pablo That is what I'm talking about. And Paul is talking about this, al referirse en Cristo. referring to in Christ. Es en Cristo It's in que Christ somos escogidos. that we are chosen, No para llevarnos a Cristo. not to take us to Christ. La elección The election, está hecha it's made para los que están en Cristo. to those who are in Es Christ. cuando estoy en Cristo It is when I'm in que todo Christ, esto se va a cumplir en mi vida. when all this is Voy a fulfilled in ser my un life. canal de bendición I will be a channel of blessing para dar a conocer a Jesucristo al mundo. to make Christ known to the world. Por eso That is why se refiere a salvación. it refers to Déjeme salvation. darle un ejemplo. Let me Hay give you varios en la Biblia. many in Pero por ejemplo, but as an example, dándonos un adelanto de todo esto, giving us a heads up on this, tenemos algunos personajes importantes en la we Biblia have a few people that are important in the Bible que no eran israelitas that were not y Israelites, sin embargo and in spite of that, pasaron a ser parte del pueblo de Dios. they came to be part of the people of Por God. ejemplo, As an example, uno de los tantos ejemplos, one of the many examples, Ruth. Ruth. ¿Cuántos se acuerdan de Ruth? How many remember Ruth? Ruth simplemente acompañó a la suegra. Ruth simply followed her Esto es una mother-in-law. historia única en la humanidad, acompañando a la suegra. No te dejo. She followed her mother-in-law. En vez de dejarla irse, arreglate, no, te me quedo contigo. She said, I will stick ¿Y by qué your le side. dijo? And what did Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi And Dios. she said, my people will be your people will be my Ella people, and your tomó una God will be my decisión. God. She made a Que de decision viuda that as a widow, tengo derecho de irme y empezar otra I familia, have the rights to leave and make another pero tomo family, la decisión but I make the decision de que tu pueblo sea mi pueblo y tu Dios sea mi Dios. that your people would be my people Y and your God my en la God. historia vemos That in the history we que eso see se that cumple. it's fulfilled. Porque después de todo lo que pasó, Because after everything that happened, ahí hay un hombre rico, poderoso, there's a man who's rich and que powerful puede casarse con Ruth. that can marry Y Ruth, era un and he israelita was an Israelite y pasa a ser parte del pueblo de Dios. and becomes part of the people Y of esa God. mujer, And that woman, a partir de ese momento, from that moment, todas las promesas para Israel pasan también hacia ella. all the promises of Israel No belong to her now. era gentil, She was a Gentile, pero se mete ahí. but she went inside En el plan de Dios. in the plan of God. Así es con nosotros. That is how it is with us. Para los que no están en Cristo, For those who are not in Christ,
los grace. que no han conocido a Jesús, For those who haven't yet known no tienen Christ, nada que ver con todas estas cosas, estas promesas, este plan. they have nothing to do with this plan. Pero hay una elección But there's an election, y hay un plan and there's a plan desde el momento que estamos en Cristo. from the moment we find ourselves in Entramos en Christ, ese plan de Dios. we get into the plan of God. En el contexto In the context del versículo 13 of verse 13 del capítulo 9, of chapter 9, muy usado, very well used. que nos dice cómo está escrito: It says that it is written, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob I loved and but Esau I hated. En el contexto In the se context, sigue hablando de servicio, it talks about service. porque cuando habla Because when it en speaks, los versículos 20 y 21 when it talks about verses 20 and 21, de vasos de honra y vasos de deshonra, of cups of honor and cups of dishonor, sigue hablando de servicio. it talks about service. Los vasos de honra y los vasos de deshonra se usaban. The vessels for honorable use and the ¿Sabe vessels cuál for era la dishonorable. diferencia entre un vaso de honra y un vaso de deshonra? You know what the difference is between these two vessels? El vaso de honra The vessel of honor estaba preparado was there. o estaba separado, It was separated porque a for, veces eran iguales en textura, en todo, they were separated para las visitas. for the visitors. Y muchas veces hasta se ponían afuera de la casa, And many times those vessels will be placed porque se outside usaban because they would be used cuando venía la persona o las personas when you would have guests para lavarle los pies. Era una forma de honrarlos. to wash their feet. It was a way of Vaso honoring de them. honra. A vessel of Se honor. honraba a la persona, se le daba la bienvenida. You would welcome them and wash their feet. Ahora no nos animamos a lavarle los pies a la visita, la dejamos siempre. No. Sí, pase, mamá. Nowadays we don't wash anyone's feet, Deja los but zapatos ahí, venga. Pero en aquella época así se hacía. in those times they would Era la not wash forma their feet. de dar una bienvenida, de hacer sentir a la persona como en su casa. It was a way of welcoming them. Y el vaso de deshonra In the vessel of era un dishonor, vaso común. it was a common Se usaba vessel. para, como hoy usamos nosotros nuestro. Esa es la diferencia. It was just a normal cup. a ¿Y para normal qué vessel. entonces está tomando Pablo este ejemplo de los vasos de honra y de deshonra? So why is Paul making this difference here? Para hablar de servicio. To talk about service. Siempre dentro del contexto del servicio. Always within the context of service. Entonces, So then, volviendo a la iglesia, coming back to the church, es donde podemos ver que en el capítulo 12, is where we can see in chapter y 12, más claro todavía en 1 de Corintios 12, and more clearly in 1 Corinthians chapter es 12, donde Pablo usa el cuerpo humano para hablar de la iglesia. is where Paul uses a human body illustration to talk about the church. Y Pablo lo explica muy claro. And Paul explains it very, very Y clearly. dice, porque no soy ojo, no soy cuerpo. He says that because I'm an eye, I'm not part of the body. ¿Y saben quién está hablando ahí? You know what he's talking about there? La oreja. The ear. Porque desde el punto de vista de la oreja es más importante el ojo. From the point of view of the ear, the eye is more important. Entonces la oreja está medio ahí. So that the ear finds itself there. Entonces yo no soy ojo, no soy cuerpo. So then if I'm not an eye, I'm not part of the Y body. tiene razón un poquito la oreja en sentirse así desplazada. And the ear is I guess, displeased. No puedo entender lo que decir, pero yo sé. ¿Por qué? Why? Porque cuando yo miro a mi esposa, Because when I see my wife, me la miro a los ojos. I look at her and her eyes. Y 3 meses después le descubrí la oreja. And 3 months later, I saw her ear. O como también dice el pasaje, Or as the passage says, porque no soy mano, dice el pie, no soy parte del cuerpo. because the foot says, because I'm not a hand, I'm not part of the body. ¿Por qué hay esa discusión entre los miembros? Why is there a discussion between the members of Porque the hay unos body? que son más vistos, más populares, Because there's some that are more seen, more y otros no popular, tanto. and some not as others. Mire su pie. Look at your feet. Usted no lo puede ver porque está calzado, You don't see your feet because you have ¿verdad? shoes on. Pero usted sí puede ver los ojos de una persona o el rostro de una persona. But you can't see somebody's face, somebody's eyes. Entonces el pie puede estar enojado y decir, ¿por qué me tiene acá encerrado? So the foot might find itself enclosed in the Todavía está shoe. medio húmedo esto y empezaron los olores, sáquenme de acá. So then it begins to get sweaty and smelly Y and the Pablo face is toma getting el out of cuerpo y dice, así es la iglesia. Paul takes the body and he says that's how the church Hay is. unos miembros que se usan para una cosa Some members are used for some things y otros miembros que se usan para otras cosas. and some for others. Pero todo dentro del contexto del servicio. But all within the context of ¿Y service. qué nos quiere decir Pablo con eso? And what is Paul trying to say here? O más aún, ¿qué te quiere decir a mí y a vos el Espíritu Santo? Or even more, what is the Holy Spirit Que trying to no say? importa la posición, lo importante es que estás sirviendo a Dios. It doesn't matter your position, what matters is that you're serving God. Quizás haya hermanos
pies en esta congregación. Perhaps we have feet here in this Y church. quizás haya hermano ojos. And perhaps there are eyes in this Y congregation. quiera ser ojo. And you Quiera want ser ojo. and you want to be eyes. Pero Dios te llamó a ser pie. But God called you to be the feet Pero of eso the no church. quiere decir que son menos importantes que los ojos. But that doesn't mean that you're less important than Quiere the decir eye. que Dios te llamó, It's to say that God called Dios you, te escogió God chose you para una posición, para un trabajo, para un servicio definido. for a definitive service. Es decir, que este llamado de esta elección de Dios This choosing of God tiene que ver con la función diferente dentro del cuerpo de Cristo. has to do with the different function within the body of Que Christ todos cumplimos. that we all fulfill. Cada uno tiene una función que cumplir. Every one of us has a function in the Pero body. no tiene que ver con salvación. But it doesn't have to do with salvation. Es decir, Dios no me hizo primero ojo para después salvarme, It doesn't mean that God made me an eye first so then He could save sino me. que Dios me llama, God calls me, yo acepto el mensaje, acepto la oferta, I accept the offer, y ahí entro, estoy en Cristo, and that is when I find myself in y Christ, empiezo a buscar mi lugar. and I begin to look for my Y place. por ahí me dicen, andate para dentro del zapato. And then you get told, go back to Y yo your soy medio inmaduro en el Señor. and I'm probably a little bit Ah, immature. mira, dentro del zapato no me gusta. I don't like to be in the Yo shoe. quiero mirar, yo quiero ser ojo. I like to see, I like to be at the Y end. empiezo a pelear con el plan de Dios. So then I begin to fight against the plan Hasta of que God. voy creciendo, Until I grow, voy madurando, I mature, y entiendo and I understand que el zapato es el mejor lugar para mí. that the shoe is the best place for me. Porque Dios me mandó ahí. Because that's where God called Y me. entonces puedo vivir feliz. So then I can rejoice. Aunque no me vean, Even though they don't see me, aunque esté dentro del zapato, even if I'm inside the shoe, estoy feliz. I'm happy. Porque estoy cumpliendo con el propósito que Dios hizo para mi vida. Because I'm fulfilling God's plan for my life. Y número 3, And number 3, la elección election. tiene que ver con la gracia, It has to do with grace, no con la genética. not with genes or gender. Déjeme explicar eso. Capítulo 11, Chapter 11, del 1 al 6. from 1 to 6. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjense como Pablo siempre alrededor de Israel. So Paul is talking about Israel, asking God, has God rejected His people? ¿Cuál es la contestación? What is the answer? De ninguna manera, dice Pablo. By no means, Paul. Porque también yo soy israelita. For I myself Es am decir, yo soy la Israel. prueba de que Dios no ha rechazado a Israel. I'm proof of God that God is not done with the Israelites. De la descendencia de Abraham. A descendant of Abraham. Miren lo que presenta Pablo. Look what Paul is saying. De la tribu de Benjamín. A member of the tribe of Benjamin. Esto quizás para nosotros nos suene raro, Perhaps this is weird to us. pero quiere decir soy pura, 100% But israelita. what he's trying to say, Paul, is that he's 100% Jewish. Porque cuando los judíos fueron deportados a Siria, Because when the Israelites were deported to Syria, las 10 tribus del norte the 10 tribes from the north, fueron llevadas al imperio asirio they were taken to the Assyrian y ahí Empire se mezclaron. and they mixed each Por other. eso hoy Because today hay tanto problema en encontrar las tribus, they have a lot of problems trying to find out aunque se están encontrando. the tribes of Israel. Porque los que quedaron fueron los del sur, perdón, las del norte fueron llevadas, los del sur quedaron. Because the people from the south were kept. ¿Y quién quedó? And who was left? Judá y Benjamín. Judah and Benjamin. Entonces, en la época de Pablo, So then in the time of Paul, ser un benjaminita to belong to the tribe era of decir, Benjamin soy puro israelita. was to say that I'm a No true ha habido Israelite. mezcla acá. There was no mixture. Entonces Pablo dice, So then Paul says, Dios no ha desechado a Israel God hasn't rejected porque me yo soy judío, because I'm a Jewish yo man. soy israelita, Because I'm an soy Israelite. hijo de Abraham I'm a son y of más, Abraham. soy 100% puro. And I'm 100% pure. Soy benjaminita. I'm from the Benjamin. No ha desechado Dios a su pueblo, God hasn't rejected His people. al cual desde antes conoció. God, whom He foreknew. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Don't you know that the scripture says of Elijah, ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, how he appeals to God against Israel? Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado? Lord, they have killed your prophets and have demolished your altars. Y solo yo he quedado y procuran matarme. And I alone am left, and they seek to keep my life. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? But what does God answer? Me he reservado 7,000 hombres But God says in reply, I have kept for myself 7,000 men que no han doblado la rodilla delante de Baal. who have not bowed their knee to Baal. Así también, So too, aún en este tiempo, at the present time, ha quedado un remanente escogido por gracia. there's a remnant chosen by God. Y si por gracia, But if by grace, ya no es por obra. it's no longer De otra manera, by works. la gracia ya no es gracia. Otherwise, by grace, no longer by be Y grace. si por obras, And if by works, ya no es gracia. then it's not grace. De otra manera, la obra ya no es obra. Then
Entonces, según Pablo, So then according to Paul, no se trata de la descendencia, it's not about your descendants. se trata de la fe. It's about faith. No se trata de dónde venimos, It's not where we come se from. trata de dónde ponemos nuestra fe. It's where we place our ¿En faith. quién ponemos nuestra In fe? who we put Esto lo our faith. explica en varias partes de Romanos muchas veces Pablo. Paul explains this a lot of times in Romans. Si se fija en el capítulo 9, ahí ya lo explica. Chapter 9, it's explained there. Versículos 6 al 8, déjenme leerlo solo en español, así terminamos. Verses 6 and 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Esto es, no son los que son hijos según la carne, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Fíjese el capítulo 2, ya Pablo lo había explicado también. Chapter 2, he had explained this also. Capítulo 2, versículo 29, Verse 29. dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y fíjese el capítulo 4, versículo 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para el que es de la fe en Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Es decir, que Pablo les está explicando Paul is explaining a los judíos, to the Jewish people no se trata de que seamos descendientes biológicos de Abraham. that it's not about biology. El verdadero The descendiente true descendant de Abraham of Abraham tiene que ver con la fe. has to do with faith. Algunos han tomado estos pasajes Some have taken these passages y han dicho, bueno, and they have said, la Biblia nos habla de dos grupos the Bible talks about two groups dentro del plan de Dios. within the plan of God. Uno es Israel One is y Israel otro es la and the iglesia. other one is the Y es church. una And equivocación. that is a mistake. Dentro del plan de Dios Within the plan of God, hay una sola historia. there's one ¿Cuál es story. esa historia? What is the story? Abraham, Abraham, a los patriarcas, through the patriarchs, Israel, Israel, a Cristo, to Christ, a la iglesia. to the church. Ahí está el plan de Dios. That is the plan of No God. son dos historias, They're not two stories. es una historia It's one story que tiene que ver con Cristo, that has to do with Christ. siempre con Cristo, Always with como Christ la meta del plan. as the final goal. Segunda de Corintios, And 2 si me Corinthians, acompaña, if you go there, 1:20, 1:20, es un versículo que está claro, it's a clear verse. porque nos dice ahí, As it says there, Segunda de Corintios 2 Corinthians 1:20, 1:20. dice, porque todas las promesas de Dios For all the promises of God son en el sí find their yes y en el amén and in Him, por medio de nosotros, through us, para la gloria de Dios. for the glory of ¿De God. quién está hablando ahí? Who is He talking Todas about? las promesas son por medio de Él, de Cristo. All the promises are through Christ. Son en Cristo sí y en Cristo amén. They're yes in Christ Es and amen in decir, que Him. todas las promesas desembocan en It's to Jesucristo. say that all the promises find their No hay fulfillment in dos Christ. historias. There is no two Es stories. una sola. It's one story. Gálatas. Galatians. Y estamos terminando. And we're finishing here. Y ahí ya nos metimos 3 capítulos en una predica. We have 3 chapters in one. Gálatas 3. Galatians 3. Este es un pasaje conocido. This is a well-known passage. Versículo 26 al 29. Verses 26 to 29. Dice así: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y mire esto, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta que no hay dos historias? We are all one in Christ Jesus. There's Hay no una two sola stories. historia. There's one story. Que desde Abraham, That from Abraham, pasando por los patriarcas, coming through the patriarchs, por Israel, through Israel, nos lleva a Cristo takes us to y Christ, continúa and it continues con la iglesia. with the church. Y no se corta la historia. In the story is not Es la cut out. misma historia. It's the same Hay story. otra ilustración de Pablo There's another illustration from Paul que está aquí, that is here, que habla del injerto que hace Dios. talking about the inserted people. Los gentiles han sido injertados en el árbol, en la planta. The Gentiles have been inserted to the plant. Pero fíjense una cosa, But
Think about something. que no habla de dos árboles, It's not talking about two trees. habla de un It's árbol. talking about one tree. Es decir, que el mismo árbol It's to say that the same en tree donde estaba Israel where Israel ha was recibido un injerto. has received, they were grafted in. Las hermanas que saben de plantas saben lo que es esto. The sisters that know about plant, they know what Se it is. injerta una rama de otra especie Another branch is inserted into the tree para que el árbol crezca con las dos. so that the tree may grow with Pero both. es siempre un árbol. But it's always one Es tree. un solo plan, Only one plant, una sola historia, one story, en donde Dios in where God usa como medio uses by en el means Antiguo Testamento the Old a un Testament pueblo, a people, Israel. Israel. Venido Cristo, Coming Christ, Dios sigue usando God keeps on using ahora otro medio, now another means, que es la iglesia, that's the church, para que muestre a quién. so that they show Al you mismo Cristo que tenía que mostrar the Israel. same Christ that Israel had to show. Es decir, It's to say que no hay dos historias. that there's no two stories. Dios no se equivocó. God didn't make a Los mistake. seres humanos nos equivocamos. We make mistakes. Los israelitas se equivocaron. The Israelites made Por eso mistakes. muchos murieron en el desierto. That is why many of them Por died in eso the después desert. fueron deportados. That's why they were Por eso deported. hoy están sufriendo. That is why now they're Pero la suffering. historia se continúa. But the story Y el continues. plan se And cumple. the plan is Y el fulfilled. plan es Jesucristo And the plan is Jesus para las Christ. naciones de la tierra. For all the nations of the Hay earth. otra teología There's también. another theology. Y es la del reemplazo. And it's called the Hay replacement gente que theology. dice, bueno, People that say, okay, como Israel se equivocó, as Israel made a mistake, Dios lo reemplazó por la iglesia. God made a replacement with the Y church. eso es equivocado And también. that is a mistake as No, well. no hay tal teología, no existe en la Biblia tal teología del reemplazo, The replacement theology does not belong in the Bible, sino de continuidad. but of continuation. Dios continúa God con continues su plan. with His plan. El uno, The one, Israel, Israel, conduce a Cristo. takes us to Christ. El otro, The other one, la iglesia, the church, proviene de Cristo. comes from Pero Christ. todo, But all, siempre, always, el final de the todo, final thing of es all, Jesucristo is nuestro Jesus Señor. Christ our Lord. Uno lo conduce a Cristo. One takes us to El Christ. otro proviene de The other Cristo. one comes from No hay Christ. diferencia. There is no No hay difference. varón ni mujer, There's no man or woman, judío ni griego, nor Jew nor ni Gentile, esclavo ni libre. nor free nor Todo nos lleva a Cristo. all takes us to Christ. Pablo nos dice Paul que el says evangelio debe ser primero predicado a Israel. that the gospel should be preached to the Jews. Y algunos dicen, porque Israel es más They importante. probably think that because Israel is more important. Tampoco es un error. That's a mistake. Esto es un orden histórico, no de prioridad. This is a historical order, not a privilege. Dios en la historia toma a este pueblo Israel. God in the story takes Ese the es people el of Israel. orden. That is the Pero la order. historia continúa And the story y continues. aparece la iglesia. And the Aparece el church pueblo de Israel, del Señor. appears. And the people of God appear. El cuerpo de Cristo. The body of La Christ. novia del Cordero. The bride of La the que Él viene a of the buscar. Lamb. The one he's coming La after. iglesia The church no está conformada solamente is not conformed by only por gentiles. by La Gentiles. iglesia está conformada The church is conformed por todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor. all those who see Christ No as their importa Lord. la raza, Doesn't matter the no race. importa el sexo, Doesn't matter the sex. no importa su estatus It social. doesn't matter your social Todo status. nos lleva a Jesucristo. All takes us to El Christ. centro de la historia, The center of history. la frutilla de la torta, The cherry on the top. es Jesucristo. It's Jesus Christ. Siempre It's Jesucristo. always Y Jesus únicamente And Jesucristo. only Jesus Ni Christ. Israel, Not Israel. ni la Not the iglesia. Es church. lo más importante acá. The only thing Lo important. más importante acá The only thing es important Jesucristo. is Jesus Pero mi Christ. pregunta para terminar hoy, But my question for iglesia del Señor, today is, es que ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Israel cayó en una trampa. Israel fell into the La trap. trampa del orgullo. The trap of Somos the los pride. únicos. We are the only ones they thought. Dios solo nos escogió a nosotros. They thought that God had only chosen them. Los otros que se arreglen. The other ones let them whatever. Yo me pregunto, And my question si la is, iglesia no está cayendo en la misma trampa, if the church is not falling into the ya same estamos trap, adentro. we're all in. Por gracia aquí estamos y aquí estamos. By grace we're here. Ya no tengo más nada que hacer, And I have nothing else to do. más nada que pensar. Nothing else to say. Me pregunto, And my question is, si has encontrado el propósito de Dios en tu vida have you found the purpose in your life from God? o lo has perdido en este caminar. Or have you lost it on the way? Me pregunto I ask myself, si estamos caminando diciéndonos cristianos, are we calling ourselves Christians? pero estamos sin propósito. But without a purpose. Vamos caminando para cualquier lado. We're walking whichever way. Soy cristiano I'm a Christian. y no sé para dónde voy. I don't know where I'm headed. Simplemente estoy esperando que aquí se termine mi vida I'm just waiting for my days to end here on y earth encontrarme con el Señor. and to find myself with God. La estrategia de Dios The strategy of God para la humanidad for humanity es salvar. is to save. Y cuando nos encontramos en Cristo, And when we find ourselves in Christ,
Dios nos tiene destinados, God has destined, predestinados, predestined, cuando estamos en when Cristo we are in Christ, y nos equipa and He equips us para que cumplamos ese propósito that we fulfill that y purpose, llevemos este evangelio and that we take this gospel a todo el mundo. to the whole world. El propósito The purpose of con God que Dios llama a Abraham that God calls Abraham es hacerlo un canal de bendición. is to make him a channel of blessing. ¿Y sabes qué? And you know what? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? What is the purpose of the church? Es que seamos canales de bendición. Is that we be channels of blessing. ¿Lo estamos cumpliendo? Are we fulfilling ¿O this? estamos muy tranquilos con llamarnos cristianos? Or are we just comfortable by calling ourselves Christians? Estamos en tiempos tan We difíciles are finding ourselves in such hard times que pensamos that we think que el enemigo no nos ha engañado. that the enemy hasn't taken us captive. Y quiero decirte que caímos en la trampa, And I want to tell you that we have fallen into the trap. porque a muchos el enemigo los ha engañado. Because many have been deceived by the enemy. ¿Saben cuántos hoy hay en sus casas You know how many people in your house today pensando thinking, que no necesitan estar en la casa del Señor? people thinking that they don't need to be in church? ¿Saben cuántas familias conozco You know how many families I know? que dicen, están todas las iglesias mal? They say all the churches are wrong. Yo me quedo en mi casa I stay at home. y en mi casa me alimento And in church I y feed le myself enseño a mis hijos and I teach my kids. y los ha engañado el enemigo And Satan has taken them captive porque se quedan en su casa because they stay at home. y es el mejor lugar And it's the best place para domingo a domingo, for Sunday after Sunday, día a día, day after day, empezar a enfriarte. to begin to get cold. Porque si Dios se equivocó, Because if God made a mistake, entonces no nos congreguemos. so then let's not come to Si el church. Señor se equivocó, If God made a mistake, no le hagamos caso. let's not listen to him. Pero si el Señor no se equivoca, But if God hasn't made a mistake, nos manda a ser un cuerpo. He tells us to be a body. Y entonces, So then, yo no me enojo I don't get angry porque estoy adentro del zapato. because I'm inside the shoe. Yo estoy contento de estar dentro del I zapato. rejoice to be in the shoe. Soy parte de esto. I'm Por la gracia de Dios, by the grace of soy God, parte de I esto. find myself in Y being cumplo con un propósito. and I fulfill the purpose. Y qué lindo cuando el ojo me cuenta lo que ve. And it's beautiful to hear the eye. Qué bueno que vamos juntos cumpliendo el propósito. It's beautiful to hear the eyes tell Porque me si what mi he pie sees. ahora se enojara, Because if the foot get angry, yo quizás tendría que estar peleando con el pie. perhaps I would have to fight with my Para que el foot propósito se cumpla de tratar de hablarle a ustedes. so that the purpose wouldn't be Y la fulfilled. boca me dice, pero yo estoy cansado de hablar. And the mouth says, I'm tired of talking. Entonces yo los miro So then I look y ni camino. and I can't walk and I can't speak. ¿Por qué? Why? Porque la boca no está cumpliendo con su propósito ni quiere. Because the mouth is not doing what it's supposed to do and nor does it want to. Pero cuando todo el cuerpo But when the whole body trabaja en armonía, works in harmony, somos un cuerpo we begin to be a body que cumplimos that we fulfill con el propósito de Dios. with the purposes of ¿Cuál God. es ese propósito? What is that purpose? Predicar el Evangelio. To preach the Que gospel. el mundo conozca a Jesucristo. That the world would know Christ. El fin de semana antes de Navidad, cuando hubo la tormenta, The weekend before algunos se acuerdan Christmas. muy bien de la tormenta porque se quedaron sin luz y nada. The weekend before Christmas. Hicimos evangelismo, We did lo evangelism. hemos hecho individualmente. We have done it individually. Y no, esto no me malentienda, no estoy Please don't misunderstand. poniendo un ejemplo. I'm just giving you an example. Una multitud llegó ese sábado a la iglesia. A multitude came to church that Sí. Sunday. Nos dividimos en dos grupos de tantos que éramos. We divided ourselves into two groups. Hortensia y Boris se fue por un lado y yo para el otro. Hortensia and Boris went one way and I went the other way. Y lo anunciamos y todo. No es para que ahora te vayas, ay, qué mal que estuve, no sé. No es para eso. It's not so that you feel bad. Es para que entendamos, It's so that we understand. comprendamos That we understand. si el propósito de Dios se está cumpliendo a través de mi vida. ¿Soy un canal de bendición? Is the purpose of life of God being fulfilled in my life? Am I a channel ¿Estoy of blessing? siendo usado por Dios como Él quiere usarme? Am I being used by God how He ¿O wants to estoy use me? esperando que el pastor me diga, venga hermanito, predique la Or palabra? am I waiting for the pastor to call me out to the pulpit? ¿Cuántos ojos quieren ver? How many eyes want to see? Pero pocos quieren ser zapatos. But not many O want to pies, mejor shoes, feet. Cuando no entendemos eso, When we don't understand this, es que el propósito no se cumple. it's when the purpose is not Y podemos fulfilled. caer en la trampa que cayó Israel. And we can fall into the trap that Israel fell into. Y cuando creemos And when we believe
que Dios nos ha llamado a algo que no nos ha llamado, that God has called us to something He has not called us to really, caemos en la trampa de Israel cayó. we fall into the trap of Israel. Ah, yo soy acá el salvo. Oh, I'm saved. ¿Sabe que una vez le prediqué a una señora I preached to a woman one y day, eso me enseñó mucho? and that taught me a lot. Porque me dijo, ¿sabe por qué yo no me gusta escucharlos a ustedes? She said to me, you know why I don't want to listen to you? Ella se autodefinía como católica, apostólica, romana. She thought of herself as a Catholic lady, Y cuando le dije que es ser católica no me supo contestar. and I asked her, what does it mean to be Catholic? She didn't know what was to Y le expliqué y me dice, ¿sabes por qué no me gusta escucharlos a And ustedes? she said, you know why I don't like to listen to Dice, you? porque ustedes son orgullosos. Because you're proud. Yo dije, ¿cómo orgullosos? Dice, porque ustedes Says that because you pasan hablando de que ustedes son salvos. guys keep on talking about being saved. Claro, ella no entiende She doesn't el por qué. understand why. Nosotros somos salvos no por causa nuestra, sino por causa de Jesucristo. We are saved not by us, but by Pero en Christ. su forma de ver, But in her way of seeing ellos están things, tratando de salvarse, por eso hacen cosas. they are trying to be saved. That's why they do things. Obran, They work se hard. arrodillan, caminan de rodillas, llevan ofrenda, They walk on their knees. hacen todos los sacramentos que la Iglesia Católica They tiene. do all the Catholic sacraments. Quieren ganarse a Dios, quieren ganar esa They salvación. want to win their Y la Biblia salvation. no habla de eso. And the Bible Pero doesn't talk desde su about that. punto de vista, But from her point of view, nosotros somos orgullosos. we are proud Porque decimos somos salvos. because we say that we are saved. Y no es por orgullo, es por la obra de Jesús que And somos. it's not by pride that we say it, it's by the work Pero of ¿sabe que me Christ. enseñó mucho? But you know what she taught me? Para enfrentar esa situación, To confront para the hablarle a la situation, gente, to talk to people, intentando no parecer orgulloso, trying not to sound like a proud person, but to cuál explain es el plan de Dios para la humanidad. what is the plan of God for Y el humanity. plan de Dios, And the plan of God, hermanos y hermanas, brother and sister, jóvenes, youth, hasta los niños que están en la escuela dominical, even the kids in the Sunday school, es que seamos canales de bendición it's for us to be channels of blessing, para que el mundo conozca a Jesucristo. so that the world will come to know Christ. No es necesario It's not necessary que clavamos un puñal y decir, no lo hice. No, to stab ourselves in our heart and say, I simplemente haven't done quiero que that. nos pongamos de pie. I just want us to stand up Si quiere acompañarme, if you want to follow, porque vamos a orar. because we're going to pray. Pero pregúntese, But ask yourself, ¿estoy cumpliendo el plan de Dios en mi vida? am I fulfilling God's plan for my life? ¿Dios puede usarme como un canal de bendición? Can God use me as a channel of blessing? ¿Lo estoy siendo? Am I being a channel of blessing? Si lo está haciendo, está bien. If you're doing it, it's good. Nadie puede juzgar eso. Nobody can judge that. Es entre vos y Dios. It's between you and God. Pero si no lo está haciendo, But if you're not doing it, es hora de que entendamos, it's time to understand, que tratemos de entender that we try to understand de que Dios nos llama that God is calling us, a los que estamos en Cristo. that those who are in Christ, Dios tiene un plan God has a plan para llevarnos a través de las personas, to take us by the people, ser un canal de bendición to be a blessing to them. y se cumpla aquella promesa de Génesis 12. And that promise in Genesis 12 be fulfilled. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. In you, all the families of the earth will be Todas blessed. las familias de la tierra. All the families of the La earth. Biblia dice The Bible says en 1 Timoteo capítulo 2 1 Timothy chapter 2 que Dios quiere that God desires que todos los hombres, that all men, hablando genéricamente, talking about hombres y mujeres, biologically, Dios quiere que todos los seres humanos God wants all human beings sean salvos would be saved y vengan al conocimiento de la verdad. and that they would come to the knowledge of God. ¿A través de quién va a cumplir eso? Through who this promise is going to be fulfilled? De vos y de mí. Through you and me. El que está al lado tuyo, The person who's beside you. no importa si es mujer o varón, Doesn't matter if it's a man or no a woman. importa la edad, Doesn't matter what no age. importa la nacionalidad, Doesn't matter where they come from. Dios lo quiere usar God wants to use them como canal de bendición. as a channel of blessing. Un canal de bendición. A channel of blessing. Un canal de bendición. A channel of blessing. A través tuyo, Through you. Dios quiere hablar de Jesucristo. He wants to talk about Jesus A Christ. través tuyo, Through you. Dios quiere decirle a las personas God wants to tell people que se están perdiendo that they're being lost, they're getting lost. que hay un Dios que los ama, That there's a God who loves them. que se hizo hombre Made himself a man. y murió en la cruz And died on the cross. y pagó por mi pecado And he paid for my y sins. por los de la humanidad And for the ones of y humanity. que ahora lo llama, And now he's lo calling them. llama
calling us, llama en medio de las naciones, calling in the midst of the de nations, todas las naciones. of all the Es nations. lo que ve Juan en Apocalipsis, It's what John saw in de toda raza, Revelation, from de all toda races, nación, from all nations, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. worshiping the Lord of Cuando Lords. lleguemos a lo que Juan vio en Apocalipsis, When we reach what John saw in the book of ahí Revelation, nos vamos a dar cuenta we will realize que Dios nos ha usado como canales de that bendición. God has used us as channels of Porque blessing. personas que pasaron por delante de nosotros, Because people who walked in front of us, que los vimos y pudimos conversar, that we saw them when we talked to le them, hemos podido decir que Dios los ama, we've been able to tell them God que loves them, Jesucristo es el Señor. that Jesus Christ is Acá hay Lord. gente There's people here con familia, with su families, propia familia, their own que families, no conocen al Señor. that don't know the Lord, Y Dios te quiere usar. and God wants to use them. Hermanos han viajado Brothers have traveled, y algunos ya vienen en camino la otra semana, and some are on their way back next otros han week. vuelto antes. Some have come before. Claudia ya llegó, Claudia's back. otros van a viajar, Others will, pero no te olvides nunca but never forget que Dios tiene un propósito. that God has a purpose. Está muy bien ir de vacaciones, nadie está en contra de eso. It's good to go on vacation. Es bueno que descanses, It's good to take a pero rest. no te olvides, But don't forget, mientras estás al sol, meanwhile you're at the beach, o comiendo un asado, or eating o barbecue, en la piscina, or at the pool, o donde sea, tomando tus vacaciones, wherever you are taking your y vacation, alrededor tuyo that around you, hay gente que no conoce al Señor, there's people who don't know the Lord. y que puedes tomarte unos minutos de tu vacación And that you take a few minutes of your vacation en predicable de Jesucristo. and to preach about Christ. Dios te quiere usar. God wants to use you. Canales de bendición, Channels of blessing. canales de bendición, Channels of blessing. donde estemos, Where we are, donde estemos. wherever we are. ¿Quién tiene acá familia que no conoce al Señor? Who has family here that doesn't know the Lord? Oremos juntos, Let's pray together. oremos juntos. Let's pray Y si vos together. no tenés And if you don't have family, familiares que no conocen al Señor, people, family members that don't know orá the por Lord, tu hermano que está al lado. pray for your brother that's beside Padre bueno, you. Good en Father, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, nos presentamos. we come to you. Señor, Lord, ¿quién puede decir no fallé? who can say I never failed? Por lo menos yo digo yo he fallado. I can say that I have Pero failed. Señor, But Lord, comprendo I understand que no has tomado a Israel that you have taken Israel como una ilustración para mi vida. as an illustration for my life. Nos has llamado, You have called them. has querido revelarte al mundo a través de Israel. You have tried to reveal yourself to Israel. Pero esa nación, But that nation, como nación, ha fallado. as a nation, they failed. Señor, yo no quiero pasar por eso. Lord, I don't want to go through that. Yo quiero que se cumpla en mí ese I plan. want that plan to be fulfilled in my life. Yo quiero que la promesa hecha a Abraham I want that the promise made to Abraham se cumpla a través de mi vida. would be fulfilled in my Señor, life. hay padres, madres, Lord, there's father and mothers, hermanos, brothers, sobrinos, tíos, nephews and uncles, primos, cousins, abuelos quizás, grandparents que no te conozcan. that don't know you. Señor, Lord, aquí está. here we are. Aquí está tu iglesia. Here's your church. Aquí está tu iglesia. Here is your church. Señor, Lord, sálvanos, te pedimos. save them, please. Sabemos cuál es tu plan. We know your plan. Sabemos de tu corazón, We know of your heart, de tu plan para salvar a todos. of your plan to save all. Úsanos, Use us, Lord. úsanos, Señor. Use us Así como somos, just the way we are, con lo poco que quizás sabemos. with whatever little we know. Pero Señor, But Lord, no vamos confiando en nosotros, we're not going having confidence in us. vamos confiando en ti, We trust in you porque tú los amas. because you love them. Y el poder viene de ti, no de If nosotros. the power comes from you, not from us. Aquí ponemos nuestros familiares. We put our relatives here. Señor, hermanos no están en el país. Brothers that are, people that are not in the country. Incluso hasta el último minuto, Even to the last minute, antes de subirse al avión, before getting into the plane. úsalos, Use them. úsalos, Use them. en el nombre de Jesús. In the name of Que no Jesus. caigan en la trampa, That they would not fall into que the no trap. pierdan el tiempo, That they would not lose their que el time. propósito se cumpla. That the purpose be Los que fulfilled. van a viajar, Those who are going to Señor, travel. márcales el camino. Lord, mark their ways. Llévalos a donde tienen que ir. Take them where they have to Con go. quien van a escuchar. With who they have to listen. Dirígelos. Take them. Pero siempre, But always, siempre, always, que tu propósito se that cumpla. your purpose be fulfilled. Señor Jesús, Lord Jesus, esto no se trata de religión, this is not about religion. se trata de ti. It's about you. Se trata de una relación It's contigo. about a relationship with En el you. nombre de Jesús, In the name of Jesus. ponemos esos parientes, We take those relatives, esos amigos, those friends, esos vecinos, those neighbors, esos compañeros de trabajo, those co-workers, esos compañeros en la escuela. the people at school. Señor, Lord, sus imágenes están viniendo a nuestras mentes. probably we see images of them. Por ellos te pedimos For them we ask you que los salves. that you would save them. Danos la oportunidad Give us the opportunity de hablar de tu plan precioso, to speak of your precious plan, maravilloso, marvelous plan, perfecto. perfect plan. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus.
En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, nos ponemos delante tuyo. we put ourselves before you. Señor, Lord, y nosotros and we nos levantamos raise up simplemente simply para que nos uses so that you would use us como instrumento en tus manos. as instruments in your hand. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus.